Hola a todos, bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre la humildad, así que bueno, espero que esta enseñanza puedas tomarte el tiempo, si puedes escucharla mientras quizá estás haciendo otra actividad o si puedes tener cerca un papel para poder ir escribiendo y tomando notas de lo que vamos a estar hablando hoy, sería excelente. La humildad es una virtud necesaria y es una cualidad por excelencia, así que aunque a veces muchos la han menospreciado, la humildad es algo tremendo, es una virtud tan tremenda, tan hermosa y tan necesaria. Así que me alegra que hayas tomado el tiempo de poder aprender sobre esto, porque generalmente las personas no quieren aprender sobre la humildad, sobre el arrepentimiento. Son temas que generalmente las personas ponen de lado, sin embargo son tan necesarios para vivir una vida de éxito. Si te encontrás ahora en una crisis o quizás estás estancado o estás frenado en la vida, esperas la intervención de Dios en alguna situación de tu vida o estás cometiendo muchos errores o quizá querés solamente encontrar el favor de Dios, bueno, esta enseñanza es para tu vida. Esta enseñanza es clave para todo individuo, para toda persona o ministro que quiere o anhela vivir agradando a Dios y en victoria. Así que me alegro que hayas tomado el tiempo de poder aprender sobre este tema tan necesario, tan interesante, y yo creo que Dios está contento de que hayas también tomado el tiempo de aprender sobre la humildad. Así que bueno, espero que estas enseñanzas te bendigan y te levanten y te enseñen de la misma manera que lo ha hecho para mi vida, porque realmente han sido de bendición. Hasta llegué a pensar y llego y todavía creo en lo mismo de que esta tendría que ser una materia en los seminarios, ¿no? Porque aprendemos de homilética, de hermenéutica, aprendemos de religiones comparadas, pero nos olvidamos de la humildad, que es uno de las virtudes más necesarias como ministros, como siervo de Dios, como personas. Así que bueno, voy a orar ahora por tu vida. Padre amado, te pido que estés tocando a esta persona, que tu presencia esté sobre su vida ahora, abriendo su corazón, abriendo su mente, para recibir de tu palabra, para recibir lo que tú quieres enseñarnos. Oh Padre, gracias porque tú tienes tanto para decirnos, tanto que quieres enseñarnos y te pedimos que tú lo hagas a través de esta enseñanza. Abrimos nuestro corazón para recibir de ti y te pido ahora que todo espíritu que esté trabajando en la vida de la persona que está escuchando, frenando, cegando o bloqueando esta enseñanza, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta persona que ha puesto a un lado un tiempo para aprender de la humildad, para aprender de algo que te agrada a ti, que para ti es tan preciado. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante. Y la palabra de Dios dice que debemos vestirnos de humildad. O sea que, imagínate, te vestís en la mañana, ¿qué te pones? Bueno, dice que Dios en su palabra dice que debemos vestirnos ¿de qué? De humildad. De la misma manera que nosotros nos ponemos un delantal o un mandil de un servidor humilde, eso es lo que dice la palabra de Dios y lo dicen especialmente en las versiones en inglés, habla sobre que nosotros debemos vestirnos de humildad o ponernos el delantal de un servidor humilde cada día. Para darnos cuenta qué es la humildad, voy a hacer un contraste con el orgullo. Primero voy a hablar del orgullo, que es exactamente lo opuesto sería, o el antónimo de lo que es la humildad. Entonces creo que al hacer ese contraste también te vas a dar cuenta qué es lo que Dios le desagrada, que es el orgullo y la altivez o la arrogancia. Y entonces te vas a dar cuenta que es el contraste con la humildad. El diccionario Webster define el orgullo, pride en inglés, como autoexaltación, presunción, altivez, arrogancia, altura, orgullo, vanidad. El orgullo es una alta o excesiva estima de sí mismo por alguna superioridad real o imaginada, como rango, riqueza, talento, carácter, etc. El orgulloso, esa clase de persona se cree superior a los demás. Por ello, espera mejor trato, quiere ser servido pero no sabe servir a otros, con sus actitudes y palabras maltrata, atropella, desprecia también y menosprecia a los demás. El orgullo no acepta ser corregido, no le gusta admitir su error, no es una persona enseñable, le encanta ser escuchado pero no sabe oír o prestar atención a los demás. Al orgulloso le gusta aparentar, también es egoísta, o sea que no es generoso. El orgulloso también es egocéntrico y carece de empatía, o sea que le cuesta comprender o ponerse en los zapatos del otro. El orgullo, la arrogancia o la altivez es uno de los peores defectos que puede tener una persona.
El orgullo, número uno, dice la palabra de Dios que esta clase de orgullo o altivez es pecado. Entonces veamos que el orgullo es pecado, según Proverbios 21:4. También, número dos, la altivez es la primera en la lista de las 7 cosas que Dios abomina y aborrece. Eso se encuentra en Proverbios 6, 16 al 17. Tercero, el orgullo hace que Dios te mire de lejos y se mantenga, digamos, lejos, a una distancia lejana de ti. Porque dice que Dios mira al soberbio y al altivo de lejos. O sea que es como que le espanta a Dios. El orgullo tiene como un olor que, digamos así, que le espanta a Dios. La verdad que Dios no puede estar con el orgulloso. Eso lo dice en Salmo 138, 6. Y cuatro, el futuro de una persona altiva es de humillación, así que nosotros no vamos a querer estar en los zapatos de una persona altiva, no vamos a querer tomar esa actitud. Eso lo dice en Salmos 18, 27. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y bajados serán los ojos de los altivos, dice Isaías 5:15 en la Reina Valera antigua. Bueno, hablemos ahora entonces de la cualidad que Dios ama, la que es contraria a la soberbia y al orgullo. Vamos a hablar de la humildad. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, dice Proverbios 22:4 en la Reina Valera antigua. Tremendo. ¿Querés riquezas, honra y vida? Bueno, tenés que vivir en humildad y en el temor de Dios. El diccionario Webster define la humildad, humility, como el estado o cualidad de ser humilde, libertad de orgullo y arrogancia, humildad mental, una estimación modesta del valor personal, un sentido de la propia indignidad a través de la imperfección y el pecado. El humilde conoce sus limitaciones, tiene un concepto verdadero de sí mismo, ve a las personas como creación de Dios, todos iguales e importantes, sabe respetar, escuchar, ayudar, apreciar, amar y honrar a otros. El humilde no menosprecia la opinión o el consejo sabio de aquel que quiere su bien. El hombre sabe escuchar, medita en ese consejo y luego toma la acción y corrige aquello que no ha hecho bien. La humildad es reconocer que no sabemos todo y que siempre podemos aprender más. Decidamos tener siempre una actitud enseñable. El humilde no ama los primeros asientos y que los llamen por su título. Jesús, hablando de los escribas y fariseos, dijo en Mateo 23, 5 al 12 en la Reina Valera antigua, vamos a leerlo, dice: antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabís, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Muchos aman los primeros asientos y que los llamen por su título. Aquí viene el apóstol superarchiobispo Eugenio Felpacio III. La verdad que nosotros debemos ser conocidos no por nuestros títulos, sino por nuestras buenas acciones, por el amor de Dios que fluye a través de nuestras acciones y palabras. Eso debe cambiar en el ambiente evangélico, ¿no es cierto? Seamos conocidos por brillar por Cristo. Esta persona sí que es buena, esta persona sí que brilla por Cristo. Eso es lo que nos debe interesar, que seamos realmente personas que seamos conocidos por nuestras obras, por acordarnos de los marginados, las viudas, los pobres, por ayudar a otros, por ser generosos, perdonadores, por ser pacificadores, por ser aquellos que traen paz, esperanza y mensajes de fe y salvación. Eso realmente alegra mucho el corazón de Dios. Cuando puedas anotar y lee 1 de Timoteo 5:10. La verdad que no es que está mal estudiar teología, solo que nuestra intención al hacerlo debe ser la correcta.
Es hermoso sentarse en un seminario o en una clase de discipulado, pero nuestra motivación debe ser aprender más de Dios y si hemos sido llamados al ministerio, es bueno querer la excelencia en todo lo que hacemos, pero no debemos estudiar para vernos superiores o amar la idea de ser llamados por nuestros títulos. Tampoco está mal darle honra a aquellos ministros de Dios y hacerlos sentar en los primeros asientos. Lo que es incorrecto es amar los primeros asientos y querer ser visto por los demás. La palabra de Dios dice en Efesios 6:6 de Reina Valera Antigua, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Debemos hacer morir en nosotros todo deseo de gloria, elogios, loas, alabanza y aplausos. Sujetemos la carne a la obediencia de Cristo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Eso dice Juan 12:24 en la Reina Valera Antigua. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6 dice en la Reina Valera Antigua. Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, era el más humilde, y es el nombre por sobre todo nombre. Nació en un establo, cabalgó en un burrito y murió en una horrenda cruz. Pero Él fue y demostró ser el más humilde de todos. O sea, si el Rey de Reyes y Dios demostró ser humilde, ¿cuánto más nosotros, no es cierto? El profeta Zacarías dijo de Jesús: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9 en la Reina Valera Antigua. En la vida Dios quiere que seamos humildes, como Jesús lo demostró. La mansedumbre y la humildad era parte del carácter de Jesús y como imitadores de Cristo debemos también apuntar a hacerlo. Mateo 11:29 de la Reina Valera Antigua dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermosa esa palabra. En una ocasión Jesús se puso en el nivel más bajo y se puso a lavar los pies de sus discípulos y luego dijo: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:14-17 de la Reina Valera Antigua. Ser como Jesús significa que Dios no nos llamó para que seamos señores, sino para que seamos siervos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice Marcos 10:4-5, Reina Valera Antigua. Marcos 10:45, el de la Reina Valera Antigua. Él es Dios y Rey sobre todo, pero aún así nos demostró cómo vivir, nació entre animales, vivió sirviendo a los demás y murió para darnos vida eterna. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8, Reina Valera Antigua. El humilde sabe que fue llamado a ser siervo y no señor. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Lucas 22:26 de la Reina Valera Antigua. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús, en Lucas 22:27 de la Reina Valera Antigua. Nosotros debemos desear la humildad y rechazar toda arrogancia o algún indicio de orgullo en nosotros. Recordemos lo siguiente. 1. Dios da gracia a los humildes. Eso lo dice en Santiago 4:6. Si quieres gracia, bueno, tenés que decidir humillarte y optar por tomar actitudes humildes. Dios da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Dios dice que el humilde es el mayor en el reino de Dios. Eso lo dice en Mateo 18:5. Dios consuela a los humildes, 2 Corintios 7:6. Dios es el oído, o sea, Dios está atento y está escuchando y le presta atención al humilde.
Podés anotar y leer Salmos 138:6, Salmos 10:17, Salmos 138:6, ya lo dijimos, Salmos 10:17, Isaías 66:2. Dios salva o rescata al humilde, lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice en Salmos 18:27, segunda de Samuel 22:21. Dios levanta o exalta a los humildes. ¿Querés ser levantado o exaltado? Bueno, tenés que ser humilde. Eso lo dice en Lucas 1:51. Dios llama a los humildes bienaventurados y dichosos. Eso lo dice en Mateo 5:3. Dios dice que habita también en medio de ellos. Así que qué hermosa la palabra de Dios que dice en Isaías 57:15. En la Reina Valera Antigua leemos: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Hermosa esa palabra. Humildad en la oración. Vamos a ver cómo somos humildes cuando oramos. Cuando oramos o entramos al lugar secreto para estar con Dios, debemos hacerlo con una actitud humilde. ¿Te imaginas entrar al palacio de un rey o ante la presencia de un presidente y hacerlo con arrogancia? El resultado de esa reunión no sería bueno. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aunque la muerte de Jesús nos ha provisto de confianza para entrar al trono de la gracia, eso no quiere decir que nos acercamos a Dios con arrogancia o orgullo o de manera confianzuda. La actitud de humildad es clave para captar la atención de Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 51:17 de la Reina Valera Antigua: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El humilde reconoce su imperfección y confiesa sus pecados ante Dios. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 26:41 que humillarse va de la mano con reconocer nuestros pecados. Los pecados son una barrera y Dios tapa sus oídos cuando nosotros oramos si tenemos pecados. La palabra de Dios dice en Isaías 59:2: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. O sea que Dios se tapa los oídos cuando nosotros venimos con pecados, estamos, por ejemplo, en adulterio y estamos tratando de ir a Dios, y sin embargo Dios tapa los oídos, porque primero tenemos que pedir perdón por eso y dejar de hacer ese pecado. Muchos oran y ayunan, pero no lo hacen con humildad. Piensan que no tienen nada de qué arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Jesús dijo que cuando nos salvamos hemos sido bañados, pero los pies deben ser lavados todos los días, seguido, ¿no es cierto? Porque se ensucian en el caminar diario de la vida. El orgullo, perdón, nos hace creer que porque ya nos arrepentimos una vez, cuando nos salvamos ya no es necesario que nos arrepintamos más. El orgullo nos ciega y nos hace creer que el arrepentimiento es para los que son peores cristianos, pero no para nosotros que vamos a la iglesia regularmente, ofrendamos, usamos vestimentas religiosas, leemos la Biblia de vez en cuando y tenemos stickers con un pescadito. La realidad es que cuando menos crees que necesitas arrepentirte, más lo necesitas. Porque esto nos sucede especialmente a nosotros y especialmente a los líderes de la iglesia. Muchas veces los cristianos líderes nos volvemos como ese fariseo del que Jesús habló en Lucas 18, que la verdad que él, como vemos en Lucas 18, él creía que porque hacía ritos y porque iba al templo, era perfecto y no necesitaba arrepentirse. La Biblia dice que son personas que confían en sí mismos como justos. En contraste, vemos al publicano de Lucas 18 que conocía su imperfección y su necesidad de limpieza diaria, y fue realmente a él a quien Dios le prestó atención. Este salió justificado y con su oración respondida. Puedes leerlo con más detalle en Lucas 18 del 8 al 15. Un síntoma de la humildad es vivir en temor de Dios, cuidando de no ofender o entristecer a Dios. Valoramos nuestra relación con Dios por sobre todo y no queremos que nada interfiera en esa comunión o amistad diaria. Es por eso que debemos acercarnos a Dios cada día, para que consuma con su fuego lo que les agrada y podamos arrepentirnos y cambiar. La palabra de Dios dice que riquezas y honra y vida son el resultado, le esperan a aquellos que tienen temor de Dios y viven en humildad. Así que si querés riquezas, honra y vida, es tiempo de humillarnos. El corazón humilde reconoce su necesidad de limpieza diaria, ¿no? Cuando oramos aprendemos a decirle a Dios regularmente esta oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos.
y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 al 24 de la Reina Valera Antigua. Nehemías y Daniel eran de los más buenos, digamos así, y consagrados en su tiempo. Sin embargo, cuando se acercan a Dios piden perdón por sus pecados y aún piden perdón por el pecado de todo el pueblo. Eso lo puedes ver en Nehemías 1:6 y en Daniel capítulo 9. Debemos recordar que el pecado en nuestras vidas crea una barrera, una pared entre nosotros y Dios, y es por eso que el arrepentimiento y escuchar la corrección de Dios son necesarios para nuestra salud espiritual y para ser oídos por Dios. Humildad en la oración significa que, primeramente, que pediremos perdón por nuestros pecados, dejaremos de hacerlos y haremos restitución si es necesario. Luego pediremos temor de Dios para no volver a hacer aquello que desagrada a Dios. Yo me veo como un vaso que ofrezco diariamente al Rey de Reyes para que lo llene y lo use para saciar la sed de otros. Ofrecerle un vaso sucio no sería correcto. Por eso es que me acerco siempre a Dios en arrepentimiento diario y deseo, y realmente me acerco deseando su corrección, pues eso significa que soy su hija a quien ama. Cuando Dios te corrige es porque, acordate, es porque te ama. Y si estás en pecado y Dios no está corrigiendo, ahí tenés una luz roja. La humildad en la oración es querer que Dios nos corrija y nos muestre aquel error y aquello que debemos cambiar. La humildad es acercarse a Jesús aceptando y queriendo su corrección. También que nos muestre o revele aquello que debemos confesar o cambiar. Es necesario que Dios nos corrija. Recuerde aquello que significa sucio, lo que esté sucio en nosotros. No veamos la corrección de Dios como un rechazo, sino como una muestra de amor. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, dice Job 5:17 en la Reina Valera Antigua. Entonces no veamos que cuando Dios nos muestra algo que estamos haciendo mal o nos corrige de alguna manera, veámoslo como amor de parte de Dios. Así que el humilde quiere ser corregido. Puedes también anotar y leer Job 5:17, Job 36:10, Proverbios 3:11, Proverbios 10:17, 12:1, 13:18, 5:10, 31 y 32, Proverbios 19:20, Jeremías 5:3, 7:8, 17:23, 32:33 y Sofonías 3:1 al 2. El humilde es enseñable, aprende de aquello que tiene aquellas personas que tienen autoridad en el tema. Cuando Dios me dio esa palabra humildad, me puso en mi corazón de estudiar este tema, yo comencé a pensar en todo lo que hace una persona humilde y empecé a hacer exactamente lo que un arrogante haría. En situaciones me encontraba pensando, ¿qué haría una persona arrogante? Y bueno, y hacía exactamente lo contrario. O eso en realidad me confirmaba que lo que iba a hacer era una actitud humilde y que estaba bien delante de Dios. Una persona humilde sabe que no se las sabe todas y por lo tanto se sienta a aprender de aquellas personas que saben, que han tenido éxito en sus ministerios, en sus vidas. Comencé también a estudiar aquellos que esas personas que habían comenzado o sido parte de avivamientos o que Dios había usado en grandes campañas evangelísticas y milagros. También aquellos evangelistas, misioneros, pastores y maestros que influenciaron países y transformaron naciones. Y cuando me puse a estudiar de ellos, y todavía sigo haciéndolo y creo que nunca dejaré de hacerlo, la verdad que fue de gran bendición poder humillarnos también. Significa que somos enseñables, que ponemos un papel y lápiz y podemos aprender de otras personas que tuvieron éxito en sus ministerios, en sus vidas. El humilde es enseñable, aprende de Dios también. Aquel que tiene un espíritu humilde está continuamente aprendiendo la palabra de Dios y oyendo la voz de Dios para no pecar y para vivir una vida agradable a Dios. Isaías 66:2 en la Reina Valera Antigua dice: Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Humillarse no solamente significa arrepentirnos, sino también abandonar nuestros malos caminos. Y lo vemos claramente que lo dice la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7:14, en la Reina Valera Antigua, dice: Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces vemos que humillarnos también significa abandonar nuestros malos caminos. Si nosotros nos humillamos en oración, nos humillamos ante Dios, pero seguimos haciendo maldades, entonces Dios se va a tapar los oídos. Humillarse también significa abandonar aquello que estamos haciendo mal. El rey Amón acorta su vida y su reinado por no humillarse. Eso lo puedes leer en
Segunda de Crónicas 33, 21 al 25. El rey de Judá llamado Amón acorta su vida y su reinado al no humillarse ante Dios, hizo lo malo y desobedeció a Dios. Amón solamente reinó 2 años y fue asesinado por sus siervos y el pueblo después los mataron a los servidores que mataron al rey y el pueblo puso a su hijo Josías como rey, ¿no es cierto? El hombre, este hombre llamado Amón, entonces vemos que duró 2 años solamente al reinar porque fue, la verdad, vivió una vida desagradable, no se humilló ante Dios, haciendo lo malo, desobedeciendo, y él, entonces su reinado duró 2 años, o sea que vemos que el orgullo trae también acorta vidas y acorta propósitos, acorta aquello que Dios tenía para nosotros. Así que, y también, acá, como vemos, no solamente eso, sino que también se lo da, se lo entrega a una persona que es mejor que nosotros. Y en el caso de Amón, se lo entregó a su hijo, que aunque tenía 8 años, hizo muchísimo mejor trabajo que él. El humilde rey Josías fue el hijo que fue entregado al reinado y él agradó a Dios. Puedes encontrar la historia más completa de la vida de Josías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. El rey Josías agrada a Dios porque siempre anduvo en humildad ante Dios, esforzándose en agradarla y corregir todo aquello en el pueblo de Israel que ofendía a Dios. El rey Josías, aunque comenzó a ser rey de Israel de los 8 años, hizo lo correcto, anduvo en los caminos de Dios sin apartarse de ellos, buscó a Dios y se preocupó en limpiar la tierra de Israel de todo culto a otros dioses falsos, derribó los altares, esculturas a ídolos que estaban en Israel. Estos dioses eran demonios a los que adoraban y en esos cultos se practicaba la prostitución y los sacrificios de niños y esto traía maldición a Israel, por eso es que obviamente Dios les desagradaba. Josías rompió todo eso, destruyó todos sus altares, también ordenó reparar el templo de Dios que estaba deteriorado. Mientras estaban reparando el templo, el libro de la ley de Dios es encontrado y luego es leído ante el rey Josías. Cuando Josías escucha que habían desobedecido a Dios y olvidado lo que Dios había ordenado a su pueblo, él rasga sus vestidos y manda al sacerdote Hilcías que consultara a Dios acerca del pecado de Israel, ya que luego de haber oído la ley de Dios, grande era su preocupación por el estado espiritual de Israel y su futuro. Dios le respondió de esta manera al rey Josías: Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se entristeció, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Eso está en 2 de Crónicas 34, 26 al 27 de la Reina Valera Antigua. Luego mandó llamar a todo el pueblo para que escucharan los mandamientos de Dios. El rey Josías hizo eso y se comprometió delante de todo el pueblo también a seguir de corazón los mandamientos de Dios e hizo que todos se comprometieran igualmente. Durante el reinado y vida de Josías, todo Israel siguió y adoró al Señor y no se apartaron. Vemos claramente que la actitud humilde del rey Josías durante todo su reinado fue clave para la bendición de toda la nación de Israel. Josías demostró humildad en todo su reinado. Primero, siempre buscó a Dios, aún desde pequeño. Segundo, purificó a Israel quitando de su tierra todo aquello que él sabía que desagradaba a Dios. Tercero, arregló y restauró y reparó el templo de Dios. 4. Cuando siente la corrección de Dios al escuchar la lectura de la ley, llora, se humilla ante Dios y le dolió saber que lejos Israel estaba de Dios y que por mucho tiempo no se había tenido en cuenta la palabra de Dios y mandó a consultar a Dios. Quinto, se humilló ante Dios comprometiéndose públicamente a servirle e hizo que el pueblo se comprometa también. En la vida de Josías se ve claramente el poder de la humildad, porque por haberse humillado Josías apartó el mal del pueblo, o por lo menos fue postergado el castigo por muchos años más adelante. Dios le prometió que los ojos de Josías no verían las desgracias que se vendrían sobre Israel. Tremendo, ahí vemos como una persona humilde no solamente afectó su vida, sino afecta a una nación también. Y así quizá muchos ministros esto se puede aplicar. Cuando nosotros somos ministros humildes, no solamente somos bendecidos, sino que también bendecimos a la congregación, a las personas que están bajo nuestro liderazgo. Podemos ver que la malvada ciudad de Nínive se humilla y no muere.
¿Se acuerdan que Dios envía al profeta Jonás a advertir a la perversa ciudad gentil de Nínive que va Jonás y le dice en 40 días será destruida esta ciudad por su maldad? Pero luego el rey se humilla y obliga a toda la ciudad, personas y animales también, que no coman ni beban y que dejen de hacer lo malo y que oraren a Dios con todas sus fuerzas. Al ver Dios que la gente se humilló y deja de hacer lo malo, no los destruyó y frenó el juicio de Dios por alrededor de 100 años la ciudad de Nínive. Así que, bueno, esta historia la puedes leer completa en el libro de Jonás. Pero ahí vemos como el poder de humillarse, y ahí vemos otra vez que la humildad, humillarse no significa solamente clamar a Dios con desesperación, también puede incluir el ayuno, sino que también es dejar de hacer lo malo. Vamos a hablar ahora sobre ministros humillados, una actitud de vida. Según Malaquías 2, de 5 al 9, al 9, los ministros de Dios son levitas y como tales Dios espera lo siguiente: estar delante de su nombre humillados, eso está en la Reina Valera Antigua, que le mostremos temor y reverencia en la nueva versión internacional, ahí vemos en Malaquías 2, 5, 9. También espera de nosotros los ministros que enseñemos la verdad. Espera que no haya maldad en nuestros labios ni injusticia en nuestras bocas, que vivamos en una perfecta relación de paz con Dios. Dios espera que caminemos de acuerdo a su voluntad o consejo o guía. Eso está en la nueva Biblia viva. También que seamos honestos. Eso está en la traducción lenguaje actual. Que no seamos mentirosos ni estafadores en la nueva traducción viviente. También que llevemos vidas buenas y justas en la NTV. Proceder en justicia y no hacer favoritismo también en la nueva traducción viviente. También nunca engañar a la gente en la traducción en la TLA. También apartar a la gente de hacer lo malo y de enseñar a la gente a conocer a Dios es nuestro deber. Entonces estamos hablando de que los ministros humillados, que debe ser una actitud de vida, la primera lista o el primer punto que Dios quiere, según Malaquías 2, 5 al 9, es que vivamos humillados delante de Dios. Y según el pacto que Dios hizo con Leví, si hacemos estas cosas, Dios prometió darnos a cambio vida y paz. El espíritu quebrantado humilde debe ser un sacrificio diario que agrada a Dios, necesario para todo creyente, pero mucho más para aquellos que somos líderes o ministros de Dios. Creo que como ministros Dios nos ha llamado, o nos está llamando a una cercanía mayor con Él, no a buscarle solamente en momentos de crisis, sino a vivir una vida enchufados, digamos así, con Dios. Humildad es aprender a escuchar su voz y pasar tiempo diariamente con Él. Ahora vamos a hablar de la humildad al tomar las decisiones. Podés leer también, vamos a hacer referencia al libro de Hechos 13, 1 al 5. Cuando nosotros tomamos decisiones sin haber esperado en Dios, nos equivocamos. Por eso dice el salmista que antes de haber sido humillado, cometió muchos errores. Eso se encuentra en el Salmo 119, versículo 67 de la versión Dios habla hoy. Antes de tomar decisiones importantes debemos esperar la dirección de la cabeza, que es Cristo, la dirección o aprobación del rey, del reino en que pertenecemos. Vemos que recuerdan a Josué, aunque Josué ya tenía un buen reporte de los espías para tomar la tierra prometida en Josué 3.1, antes de entrar o cruzar el Jordán, él hizo acampar al pueblo 3 días y luego recibieron las instrucciones de cómo avanzar y tuvieron la victoria. La mayoría de las derrotas o errores que cometemos son porque no esperamos en Dios, nos mandamos al frente de Dios, no esperamos su dirección y guía y luego vienen los problemas. Humildad al tomar las decisiones quiere decir que vamos a esperar en Dios antes de avanzar, como lo hizo Josué antes de entrar a la tierra prometida en Josué 3. Hacemos proyectos, quizá porque otros lo hicieron, o los jóvenes les gusta a alguien y no esperan la confirmación de Dios y bueno, se casan o se ponen de novio y luego sufren por haber sido impacientes. Debemos aprender a esperar en Dios, especialmente, obviamente, los que son ministros de Dios. Esperar en Dios antes de tomar decisiones demuestra humildad. Y cuando aprendemos eso veremos menos errores y derrotas en nuestras vidas y ministerios. Así que te animo que antes de tomar decisiones tenés que estar buscando a Dios, te animo a buscar a Dios y especialmente si es una decisión grande, ayunar y a esperar la confirmación de Dios.
Vemos que los creyentes de la iglesia primitiva ayunaban antes de tomar una decisión importante y luego el Espíritu Santo les daba la respuesta. Luego que la iglesia de Antioquía ayunó, el Espíritu Santo indicó que Bernabé y Pablo saldrían a hacer el trabajo misionero. Vemos entonces que como iglesia debemos recordar que ante cada decisión importante que tomemos debemos orar y ayunar. Esa es la fórmula para tomar las decisiones de una manera correcta y efectiva también. Cuando actuamos de esa manera demostramos humildad y sumisión a la cabeza del cuerpo que es Cristo y lo que hagamos va a tener fruto. Porque desconectados de la vid nada podemos hacer. Y esa conexión con la vid que nos pide Dios en Juan 14 significa que nos mantendremos en intimidad y en continua comunión con Dios. Dios dice la palabra de Dios en Malaquías que el ministro de Dios o levita se comunica, él va a comunicar al pueblo lo que primero recibe de Dios. O sea que nosotros primero, debemos decidir recibir la dirección de Dios primero para hacer después el paso o tomar el paso siguiente o comunicarle al pueblo lo que vamos a hacer. Debemos, como levitas, como personas que estamos en el ministerio, realmente conocer la voz de Dios y poder así guiar al pueblo y de una manera más efectiva. Eso está en Malaquías 2.6 de la NTV. Humildad al traer el mensaje. El ministro de corazón humilde sabe que sin Dios no puede hacer nada. Es por eso que necesitamos vivir buscando a Dios y dependiendo de Él para cada decisión, cada paso, cada movimiento. El de corazón humilde es pobre de espíritu, o sea, que tiene un corazón necesitado de Dios. Dice la Biblia que la gente acudirá al ministro para instrucción, y los ministros o levitas somos mensajeros del Señor Todopoderoso. Lo dice Malaquías 2.7. El predicador de corazón humilde tiene el oído atento a lo que Dios quiere hacer y decir. Entonces, antes de preparar un sermón o predicar o enseñar, debemos preguntarle a Dios, que es la cabeza de la iglesia: Padre, ¿qué quieres decirle a tu novia, a la iglesia? Usa mi boca, aquí estoy, envíame, dame tu maná, el mensaje con los nutrientes o ingredientes que tu pueblo necesita hoy. Cuando hacemos eso, agradamos a Dios, suplimos las necesidades espirituales del pueblo y hay resultados. Cuando no preguntamos a Dios o involucramos a Dios en lo que Él quiere hacer en su propia casa, mostramos falta de humildad y entristecemos al Espíritu Santo. Si te das cuenta que has actuado de esa manera, es hora de arrepentirnos. Volvé la mirada a Dios y espera sus órdenes en su presencia. Así como un niño está siempre mirando a papá y no camina solo. Eso es una demostración de arrogancia y de orgullo, sino que mira al padre, levanta su mirada y el padre dice: vamos a caminar ahora para este lado, y el hijo sigue. Y nosotros siempre debemos vivir de esa manera, y aún cuando traemos el mensaje debemos esperar en su presencia para que nos dé la palabra que va a ser justa y que va a ser perfecta para ese día que vamos a traerla. La humildad debe ser un sacrificio diario, sujetar a la carne a la obediencia de Cristo. Salmo 51:17 de la Reina Valera Antigua dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La humildad es una decisión a morir al orgullo en nuestros deseos carnales, es decir, hacer morir el yo pienso, yo quiero, yo siento. Es optar por morir al yo pienso. Eso quiere decir que debemos dejar de discutir o pelear por tonterías que no edifican. Debemos rendir el yo pienso y decidir tener la mente de Cristo. El morir a nuestro orgullo significa que optamos por hacer morir el yo quiero. Eso quiere decir que debemos morir a querer estar sentados en los primeros asientos, a querer recibir aplausos por algo que hemos hecho, a querer comprar algo porque todos lo tienen, o para fanfarronear o lucirnos ante otros. Debemos hacer morir el yo quiero y decidir querer hacer siempre la voluntad de Dios, lo que es agradable a sus ojos. Hacer morir el orgullo significa que vamos a optar por hacer morir el yo siento, y muchas veces sentiremos ganas de vengarnos, de hablar de lo grande que somos, de sentarnos en vez de servir, de darle la espalda al necesitado y al solitario, y debemos morir a eso también. Debemos rendir el yo siento, y pedirle a Dios sentir lo que Él siente por los demás, por las demás personas, por el perdido, por el necesitado, por la viuda y el solitario. Consejos finales. El humilde no es ofendidizo. Humildad es saber que todos somos imperfectos y fallaremos. Por lo tanto, decidamos ser personas que no se ofenden fácilmente. Debemos aprender a dar otra oportunidad,
recordando que un día fallaremos nosotros y también necesitaremos de misericordia. Recordemos esto que es muy interesante. Muchas veces nos ofendemos por tonterías y cerramos puertas. Recordemos que Dios a veces va a usar a puertas o a personas imperfectas para abrirnos camino también en nuestras vidas. Así que aprendamos a no ofendernos por tonterías y a también dar el beneficio de la duda a las personas. Huye del drama, la discusión y el querer ganar argumentos. El humilde no necesita ganar un argumento, no se muere por dar su punto de vista. El humilde sabe callar y no optará por meterse en discusiones que no llevan a ningún provecho. La palabra de Dios dice en Proverbios 28-25 de la Reina Valera Antigua, el altivo de ánimo suscita contiendas. Si somos humildes y no somos altivos, no vamos a suscitar contiendas, ¿no es cierto? La humildad no es pobreza o falta de posesiones o recursos. Existen muchos ricos humildes, pero también yo conozco pobres que son humildes. Conozco ricos humildes, pero también conocí ricos orgullosos. Muchas personas buenas y amigas de Dios en la Biblia eran ricas. Abraham, Salomón, David, Ezequías, Job, José de Arimatea, entre otros. Muchos se confunden cuando Mateo 5:3 dice Jesús que eran bienaventurados o felices o benditos los pobres. Jesús estaba refiriéndose a aquellos que eran espiritualmente necesitados, de mente humilde o que dependen completamente en Dios, aquellos que saben que son espiritualmente necesitados. Así que no necesariamente una persona tiene que ser pobre para ser humilde, sino que, ya como dijimos, hay pobres orgullosos y hay pobres humildes, y hay ricos orgullosos y hay ricos humildes. Lo que nosotros, Dios nos está diciendo en Mateo 5:3 es que nosotros somos benditos, somos felices y somos bienaventurados cuando estamos dependiendo, somos pobres, o sea que dependemos completamente de Dios y que sabemos que somos espiritualmente necesitados de Él. ¿Es incorrecto dar tarjetitas personales o hacer anuncios? ¿Es de orgullosos? ¿Es de altanero? No, la verdad que no es incorrecto promover un libro o producto o servicio para ayudar a los demás a recordar aquello que podríamos ofrecerle. Pero el humilde no vive desesperadamente tratando de hacer conexiones con personas influyentes o ricas para que le abran las puertas y lo hagan subir o avanzar en la vida, ya que su confianza final está en Dios. En otras palabras, si vendemos un producto o ofrecemos algún servicio, la promoción de este no está mal. No debemos escondernos teniendo la creencia equivocada que es ser arrogante ofrecer una tarjetita personal. De hecho, es más arrogante pensar que la persona debiera conocernos y saber de nuestro producto o servicio sin promoción alguna, ¿no es cierto? El equilibrio es lo importante. ¿Es incorrecto o de orgulloso recibir palabras de agradecimiento, honra o reconocimiento? Bueno, Dios dice que debemos honrar al que merece honra. Mardoqueo, ¿recuerdan? Fue honrado por el rey y no fue orgulloso por recibir la honra. O sea, Mardoqueo, que era el bueno, él no dijo, no quiero que me honren, no quiero que me suban a un caballo y que... Él no hizo eso, él aceptó la honra. Lo que está mal es anhelar ser aplaudidos y admirados como quería hacerlo el malvado Amán. Por eso que su final fue de ruina y desagradable y no recibió honra porque él tenía orgullo y quería ser aplaudido. Entonces vemos que esta historia es muy interesante porque eso yo le preguntaba a Dios y el Espíritu Santo me puso esto en la mente y me dio a entender que no está mal recibir honra, entonces entendamos eso, pero lo que está mal es querer desesperadamente ser aplaudidos y recibirla, ¿no es cierto? Entonces esa historia de Mardoqueo y Amán puedes verla en el libro de Esther. Recibir agradecimiento o un halago o crédito o alguna honra por algo que hemos hecho no está mal, solo debemos decir gracias y ya. También agradecer a Dios en nuestros corazones, ya que todo lo que sabemos hacer y todo lo bueno que podemos hacer vino de Él y es por Él. O sea, si en nuestro corazón sabemos que le estamos dando la gloria, excelente, solo decimos gracias y no tenemos que andar súper enfatizando que no somos nada o que somos un felpudo, porque eso tampoco está bien. Si no tenemos que decir, si alguien te dice, uy, qué bien que tocaste, bien, da gracias y ya. Y en tu mente decís, gracias Dios porque me diste este talento. O sea que no está mal recibir, o sea que alguien te diga qué bien que lo hiciste y que vos recibas esas palabras, ¿no es cierto? No pensemos que eso es de orgullosos. Pero sí, por ejemplo, si oramos por una persona y esa persona se sana, si alguien nos dice, wow, de tremendo lo que Dios hizo en tu vida,
o te trata de adular o te trata de adorar en un sentido, tenés que decirle, no, 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 esta sanidad la hizo Dios, yo solamente soy un vaso y Él solamente me usó, pero la gloria es para Dios y lo hizo porque te ama a vos y no porque soy súper especial. O sea, entender que si Dios nos usa para una sanidad, enseguida darle la gloria a Dios y decirles, andá y háblale lo que Jesús hizo contigo. O sea, que no le vaya a decir a todo el mundo lo grandioso que nosotros somos, pues está mal, sino que esa persona puede decir gracias Dios, que pueda salir de esa reunión diciendo gracias Dios porque me amaste, porque mostraste cuánto me amás por sanarme y yo sé que tú eres hermoso y eres bueno y que la persona se sienta amada y que pueda glorificar a Dios es la meta si Dios nos usa en un momento para sanar a alguien, ¿no es cierto? El peor de todos los orgullos es vivir independientemente de Dios. Ese es el peor de los orgullos. En Salmos 10:4 de Reina Valera Antigua dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Entonces vemos que el peor de todos los orgullos es vivir lejos de Dios. Entonces, en el camino de la humildad, como cristianos, debemos simplemente vivir sabiendo que estamos necesitados de Dios. La palabra de Dios en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado que es lo bueno y que pide de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Debemos humillarnos cada día ante su mando, su guía, su dirección y su voz, como las ovejas que oyen la voz del pastor. Aquel que no le busca, en oración y en lectura de la palabra, no depende de Dios como si fuera su agua o su alimento diario, y descuida el lugar secreto y no vive necesitado de Dios, no demuestra humildad para con él. La independencia de Dios, recordemos, es orgullo. Humildad es ceder las riendas o el volante de nuestra vida diariamente al Espíritu Santo. Así seremos bienaventurados. El humilde sabe que su confianza está solamente en Dios. Él ha entendido que Dios es el único que posee las llaves y lo más importante que debe hacer es humillarse y someterse cada día bajo la mano de Dios y será exaltado o levantado a su debido tiempo. Eso lo dice Mateo 23:12. Nosotros debemos pedir perdón por nuestro orgullo y decidir cada día hacer morir los deseos de la carne y humillarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:6 de la Reina Valera Antigua, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Bueno, nosotros vemos que aunque Dios humilla a los orgullosos, Dios no nos dice que le pidamos a Él que nos humille. O sea, no es una oración bíblica decir, Señor, humillame, porque nos vamos a encontrar en una situación bien vergonzosa y vamos a lamentar haber pedido eso, ¿no? Porque Dios no nos dice que le tenemos que pedir a Dios que Él nos humille. Él nos dice que nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos y hacer morir los deseos de la carne en nosotros. Eso lo dice Colosenses 3:5. Jesús dice que se humilló a sí mismo. Dios nos dice, pídame, Dios no nos dice que lo siguiente, pedime que te humille. No, no. Él da la orden, humillate. Humillarse es una decisión. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 2:14, si mi pueblo se humilla, o sea que es una decisión. Entonces no le vamos a pedir a Dios que nos humille, sino que vamos a nosotros decidir humillarnos y pedir perdón por aquellas cosas que hemos hecho que han sido arrogantes y orgullosas y vamos ahora a caminar como si fuera de una manera más cuidadosa, dándonos cuenta que es aquello que le desagrada a Dios y no hacerlo, que es aquello que es arrogante, altanero y orgulloso y no hacerlo. Entonces nosotros debemos matar los deseos de la carne, digamos así, debemos morir a nosotros mismos y debemos pedirle a Dios que nos ayude, pero no necesariamente tenemos que pedir a Dios que nos humille, sino nosotros es una orden, humíllense. Si mi pueblo se humilla. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que es la humildad. Humildad es reconocer que sin Dios nada podemos hacer y que necesitamos los unos de los otros y somos parte de un cuerpo llamado la iglesia. Humildad es tener una perspectiva objetiva y verdadera a nosotros mismos, sabiendo que tenemos virtudes, pero también tenemos errores, y que acertaremos, pero también fallaremos. La humildad es no desear aplausos, primeros asientos y ser servidos. Humildad es respetar, valorar y orar por los demás. Ser humilde es saber escuchar y ser enseñable. Humildad es honrar y respetar y estar bajo autoridad. 1 Pedro 5:5. Humildad es poner al otro por encima de nosotros. Humildad es callar, no defendernos, no ofendernos por todo.
Humildad es admitir el error y pedir perdón. Humildad es no hacer nada por contienda ni por vanagloria, lo dice Filipenses 2:3. Humildad es apoyar, alentar, aplaudir y levantar al otro. Humildad es practicar el altruismo, ayudar al otro desinteresadamente. El humilde es agradecido y sabe dar un cumplido. Con sus palabras levanta, anima y bendice a los demás. Bueno, vamos a hacer una oración final y si vos te has encontrado que has hecho algo malo o has hecho alguna actitud arrogante, vamos ahora a orar. Padre amado, gracias por expandir mi conocimiento de esta cualidad llamada humildad, tan necesaria e indispensable para tener comunión contigo. Te pido que mires mi corazón y veas si hay alguien o algo, alguien que debo perdonar o algo que debo cambiar. Si debo pedir perdón, lo cual mi orgullo me lo ha impedido, muéstrame. Te pido, Espíritu Santo, que me muestres aquellas actitudes o inclinaciones de mi corazón que son arrogantes, que te ofenden y son desagradables a tus ojos. Muéstramelas, ya sea con la luz de tu palabra o con algún consejo o hablándome directamente a mi corazón de la manera que tú desees. Te pido perdón por todo orgullo, arrogancia y me arrepiento y decido humillarme ante ti y vivir una vida de humildad. Arranca de mí todo orgullo desmedido, arrogancia, altanería, narcisismo o algún tipo de altivez que se levante en tu contra. Gracias, Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta enseñanza te haya bendecido y que puedas escucharlas varias veces, porque a veces necesitamos escuchar varias veces porque hay cosas que quizá pasan muy rápido, pero yo creo que esta es una materia necesaria y que aún si pudiste escribir esos versículos, te pido que vayas y los puedas leer vos mismo o vos misma en privado y puedas también estudiar por tu propia cuenta lo que es la humildad y también pedirle al Espíritu Santo que realmente te dé aún más revelación sobre este tema. Así que bueno, te mando un abrazo y bueno, espero que haya sido esta palabra de mucha bendición para tu vida. Hasta la próxima.